continuar analizando a las coordenadas esféricas. Recuerden que las coordenadas esféricas es un sistema coordenado que es distinto al cartesiano, en el que usamos como referencia a R o ρ, la podemos llamar R o ρ, como quieran, y es la distancia del origen al punto de interés. Después tenemos a phi, que es el ángulo que forma el radio vector, que es un segmento de recta que une al origen con el punto de interés. Entonces, el ángulo que forme ese radio vector con el eje Z en su sentido positivo se llama ángulo phi. Y por último, la proyección del radio vector en el plano XY con el eje X forman otro ángulo que se llama teta. Bueno, entonces vamos a hacer el análisis de estas que son las coordenadas esféricas. Vamos a encontrar los factores de escala, los vectores unitarios, etc. Entonces, ¿cómo tenemos que comenzar para hacer este análisis de las coordenadas esféricas? Para ver si este es un sistema coordenado curvilíneo ortogonal. Para ver también si es un sistema curvilíneo. Entonces, ¿quién me dice cómo se comienza? Recuerden, aquí tenemos las ecuaciones de transformación directa. Estas ecuaciones permiten convertir a un punto en coordenadas esféricas que son ρ, phi y teta a un punto en coordenadas cartesianas que serían x, y y z. Y aquí tenemos las ecuaciones de transformación inversa que permiten convertir a un punto en coordenadas cartesianas a un punto en coordenadas esféricas que son ρ, phi y teta. Muy bien, pero ¿cómo se comienza ese análisis que hicimos la última vez que nos vimos? Planteando que, ¿se acuerdan? Primero era un vector genérico, ¿no? Exacto, exacto, una función vectorial, exacto, exacto. ¿Y cómo nos quedaría? Que sería x en y más y en j más z en k. Entonces, esta función vectorial en términos de ρ, phi y teta, ¿sería quién, Carlos? En X sería ρ por seno de phi por Ajá, coseno de teta. exacto, exacto. En y, ajá, Después sería ρ por seno de phi por seno de teta en J. Bueno, exacto. Sí, más ρ por coseno de phi por K. exacto, en K. Muy bien, ya está. Y con esta función vectorial tenemos que calcular sus derivadas parciales respecto a cada una de sus variables, que serían ρ, phi y teta. Entonces, ¿quién me ayuda con la primera? Adelante, las escuchamos y los escuchamos. Adelante, adelante. ¿Qué nos quedaría? Derivada parcial de R respecto de ρ, ¿quién sería? Bueno, yo voy a empezar con la primera. Sería seno de phi coseno de teta. ¿Por qué? Porque ρ que multiplica seno de phi por coseno de teta, estoy derivando respecto de ρ, todo lo que no sea ρ es constante, entonces sería una constante por ρ, la derivada sería la constante. Ok, luego otra vez, una constante por ρ, la derivada respecto de ρ sería la constante. Entonces nos quedaría seno de phi, seno de teta en J. Y por último, en K, ρ por coseno de phi, nos quedaría simplemente coseno de phi en K. Ok, luego, para la derivada de R respecto de phi, entonces sería ρ y teta son constantes, las escribo, ρ coseno de teta, luego derivo al seno de phi, la derivada del seno de phi es coseno de phi. Ok, para la segunda parte, entonces ρ y seno de teta son constantes y la derivada del seno de phi es coseno de phi. Y por último, la ρ es una constante, la escribo, y la derivada del coseno de phi respecto de phi sería menos el seno de phi. Ya está. Y por último, la derivada de r respecto de teta, en este caso ρ y phi son constantes, las escribo ρ seno de phi, la derivada del coseno de teta respecto de teta sería menos seno de teta, ahí escribo el signo. Después, para la segunda parte sería ρ y seno de phi son constantes, la derivada del seno de teta respecto de teta es el coseno de teta, y nos quedaría ρ seno de phi coseno de teta en J, y por último, la tercera parte no contiene a teta, por lo tanto la derivada sería 0.
Listo, ya está. Entonces ya calculamos las primeras derivadas parciales de la función vectorial respecto de cada una de sus variables. Con eso estamos calculando vectores tangentes a curvas curvilíneas. Ok, entonces, ¿qué tendríamos que hacer después de eso, muchachos? ¿Qué tenemos que hacer después de haber calculado estos vectores tangentes? Obtener los factores de escala. Ajá, ¿y cómo los obtenemos, Debbie? Es el módulo de la derivada parcial de la función vectorial respecto de cada una de sus variables. Exacto, es decir, calcular el módulo de cada uno de estos vectores tangentes. Muy bien, Debbie. Entonces, H rho sería el módulo de la derivada parcial de R respecto de rho. Muy bien. Entonces sería la raíz cuadrada del seno cuadrado de phi por el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de phi por el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de phi. Ya está. Entonces, de estas dos expresiones tienen como factor común seno cuadrado. Entonces me quedaría seno cuadrado de phi que multiplica a coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, el cual vale 1, esa suma de cuadrados, más coseno cuadrado de phi. Entonces me queda raíz del seno cuadrado de phi más el coseno cuadrado de phi, lo cual da 1 y la raíz de 1 es 1. Significa que h rho vale 1. El factor de escala h rho vale 1. Ok. Después sería h phi. Entonces h phi es el módulo de la derivada parcial de r respecto de phi. Entonces nos quedaría la raíz de rho cuadrada, coseno cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi, más rho cuadrada, seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi, más rho cuadrada, seno cuadrado de phi. ¿Y por qué todos son positivos? Ah, porque es la suma de cuadrados y el cuadrado de una expresión, no importa si es positiva o negativa, será siempre positivo su cuadrado. Ok, entonces me quedaría que de estas dos expresiones tienen como factor común a rho cuadrada y al coseno cuadrado de phi, que multiplica a coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Y a ver, sí. Después sería más rho cuadrada seno cuadrado de phi. Entonces me quedaría, esto es un 1 y me queda rho cuadrada como factor común de coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, lo cual es otro 1. Y entonces simplemente me queda rho cuadrada, que sería rho. Es decir, h phi vale rho. Y ya por último, h teta sería el módulo de la derivada parcial de r respecto de teta. Entonces sería la raíz de rho cuadrada, seno cuadrado de phi, seno cuadrado de teta, más rho cuadrada, seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de teta. Entonces tienen como factor común a rho cuadrada y a seno cuadrado de phi, que multiplica a seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, que eso es un 1. Y entonces me queda raíz de rho cuadrada seno cuadrado de phi, que sería rho por seno de phi. Eso es h teta. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Sí, Sí, muy bien. profesor. Ok, muchas gracias. Y después de esto, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos los factores de escala. ¿Qué sigue? Entonces aquí me falta ponerle factores de escala en coordenadas esféricas. Ahora nos faltan los vectores unitarios. Entonces, ¿cómo se calculan los vectores unitarios? Ah, pues muy simple. Simplemente a estos vectores que obtuvimos los hacemos unitarios. ¿Cómo? Pues dividiendo entre el módulo. O multiplicando o dividiendo cada componente del vector entre el módulo. Entonces significa que E rho sería igual a ¿quién? Si dividimos todo ese vector entre 1, pues ya, se queda igual porque significa que ese vector es unitario. Entonces sería seno de phi, coseno de teta en i, más seno de phi, seno de phi
seno de teta en J más coseno de phi en K. Listo. Luego sería phi, sería dividir a este vector entre su módulo que fue rho. Entonces, al dividir cada componente del vector entre rho, nos quedaría simplemente para la primer componente coseno de teta, coseno de phi en I. Para la segunda sería seno de teta, coseno de phi en J. Y por último, menos seno de phi en K. Ya está. Y el último vector unitario es teta. Sería dividir este vector entre su módulo que es rho seno de phi. Entonces, al dividir esta expresión entre rho seno de phi, estas se simplifican y simplemente nos quedaría menos seno de teta en I. Luego, al dividir estas expresiones entre rho seno de phi, se simplifican y nos queda justamente solo el coseno de teta. Y 0 entre lo que sea, nos queda 0. A menos que sea 0 sobre 0. Eso ya es una indeterminación, pero bueno. Estos ya son los vectores unitarios. Y luego, para que el sistema curvilíneo sea ortogonal, el producto de estos vectores tiene que ser 0. Tenemos que verificar que sea 0. Entonces, vamos a tener que hacer que E rho por E phi, vamos a verificar ese producto punto. Luego E rho por E teta. Y por último, E teta o E phi por E teta, aunque el producto punto es conmutativo, no importaba cómo lo hubiera escrito, pero bueno. Ya está. Entonces vamos a verificar si efectivamente este sistema curvilíneo es ortogonal. Entonces, al hacer el producto punto de este vector por este que nos queda, entonces nos queda seno de phi, coseno de teta, coseno de phi. Entonces, si están de acuerdo conmigo, nos quedaría seno de phi, coseno de phi por coseno cuadrado de teta. Luego, al multiplicar estas dos componentes, nos quedaría seno de phi, coseno de phi por seno cuadrado de teta. Y por último sería menos seno de phi, coseno de teta al multiplicar estas componentes. Ok, bueno, pues ya está. Entonces, de esta expresión y de esta tienen como factor común a seno de phi por coseno de phi. Y multiplicarán a coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Pero eso vale 1, entonces simplemente nos quedará seno de phi, coseno de phi, luego menos seno de phi, coseno de phi, eso vale 0. Entonces, estos dos vectores, rho y phi, sí son ortogonales entre sí. Ok, bueno, ahora hacemos el siguiente producto punto entre estos dos vectores. Entonces, multiplico las primeras componentes entre sí. Me quedaría seno de phi, coseno de teta por seno de teta. Me quedaría menos seno de phi, coseno de teta, seno de teta. Ok, y ahora multiplico las segundas componentes. Entonces me quedaría seno de phi, seno de teta, más seno de phi, seno de teta por coseno de teta. Y luego las terceras componentes, coseno de phi por 0, nos queda 0. Y esta expresión es igualita a esta, pero con signos contrarios, entonces también vale 0. Ese producto punto, y ya solo me hace falta este último producto punto verificarlo. Entonces me quedaría coseno de phi, coseno de teta, coseno de phi por menos seno de teta. Entonces me quedaría menos coseno de phi, seno de teta, coseno de teta. Y ahora estas componentes serían más seno de teta, coseno de teta y coseno de phi. Y luego estas componentes, pues es 0. Entonces, esta expresión y estas son igualitas, pero con signos contrarios. Entonces nos queda 0. Con lo que se verifica que el sistema curvilíneo en coordenadas esféricas es un sistema curvilíneo ortogonal. Entonces, vamos a poner aquí, el sistema es ortogonal. Muy bien, listo. Luego, ¿qué hicimos después de esto? Ya encontramos los factores de escala, los vectores unitarios. ¿Y qué nos hace falta? Ya para terminar este análisis que hicimos en los otros sistemas curvilíneos. ¿Qué nos hace falta, muchachos? Para terminar el análisis.
porque lo podemos necesitar en algún ejercicio. ¿Qué nos hace falta? ¿Se acuerda? Ajá, Luis Fernando, gracias, te escuchamos. ¿Sería obtener el jacobiano? Ajá, puede ser el jacobiano, muy bien. Muy bien, muy bien. Y una vez vamos a obtenerlo. Entonces, ¿cómo se plantea el jacobiano, Luis Fernando? Es el valor absoluto de Ujú. el jacobiano. Ajá, Eh, pero ¿cómo sería? el jacobiano de X, Y, Z Ajá, con respecto de es, rho, phi y teta. ajá. Rho phi teta, Y eso ajá. es igual a la multiplicación de los factores de escala, Ujú. que sería H, H rho ajá, por H phi por H teta. ajá, ok, permíteme. H phi y H teta, listo. Entonces, ¿qué sería? Y eso sería igual a 1 por rho Ujú. por rho seno de phi. Exacto, entonces sería rho cuadrada seno de phi. Muy bien, perfecto. Porque el sistema es ortogonal, entonces el jacobiano se puede obtener de esta manera. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Pero nos hace falta una cosa más que ahorita la hacemos en otra hoja, que es, aquí tenemos a los vectores rho, phi y teta representados como combinación lineal de los vectores unitarios j y k, pero podríamos representar a los vectores unitarios j y k en términos de los vectores unitarios rho, phi y teta. Ya nada más. Eso nos hace falta y con eso ya pasamos a calcular el gradiente, divergencia, laplaciano en coordenadas curvilíneas. Ok, bueno. Entonces aquí ya tenemos a los vectores unitarios rho, phi y teta representados como combinación lineal de los vectores i, j y k. Pero ahora queremos representar a los vectores unitarios i, j y k como combinación lineal de los vectores unitarios rho, phi y teta. ¿Cómo se representarían? Es lo que necesitamos saber. Pues vamos a usar el método de la matriz que vimos las sesiones anteriores. Entonces lo que deseamos es escribir este sistema de ecuaciones, bueno, esta representación vectorial como un producto de matrices. Entonces mi primer matriz sería la formada por los vectores unitarios rho, phi y teta. Y eso tiene que ser igual a la matriz formada por los coeficientes de estos vectores unitarios. Entonces sería seno de phi, coseno de teta, luego sería seno de phi, seno de teta, luego sería coseno de phi, después sería coseno de teta, coseno de phi, luego sería seno de teta, coseno de phi, por último menos, permítanme. Ok, entonces por último sería menos seno de phi. ¿Están de acuerdo? ¿Van conmigo, muchachos y muchachas? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Ok, gracias. Entonces sería menos seno de teta, coseno de teta y 0. Y aquí iría la matriz formada por los vectores unitarios i, j y k. Entonces, yo quiero que del lado izquierdo me quede la matriz de vectores unitarios i, j y k. Y del lado una matriz que multiplique a los vectores rho, phi y teta. Ok, muy bien. ¿Quién sería esta matriz? Pues dijimos que si a esta matriz le llamamos, por ejemplo, matriz a esta matriz M y a esta nuestra matriz X, entonces llegaríamos al sistema de matricial que sería A igual a MX. Entonces yo quiero despejar X. Para despejar X necesito quitarle a la matriz M. Entonces premultiplico ambos lados de la igualdad por la inversa de M. Entonces sería M inversa por A es igual a M inversa por M, que es la matriz identidad por X. Y entonces me queda M inversa por A es igual a X. Entonces ahí está. X, la matriz X, sería el producto de M inversa por la matriz A. Entonces aquí, esta de aquí, tiene que ser la inversa de M. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Cómo sacamos la inversa? Pues dijimos que hay varios métodos, pero el que practicamos, porque es útil, es el método de la adjunta. Entonces vamos a calcular la inversa de M por medio de la adjunta. Inversa de M es equivalente a 1 entre el determinante de M
por la matriz, por la matriz adjunta de M, que la matriz adjunta, les decía, es la matriz de cofactores transpuesta. Ahorita lo recordamos. Primero vamos a calcular el determinante de M. Entonces, el determinante de M, ¿a qué sería igual? Pues simplemente calculo el determinante de esta matriz. Entonces sería seno de phi, coseno de teta, seno de phi, seno de teta, coseno de phi, coseno de teta, coseno de phi, seno de teta, coseno de phi, menos seno de phi, menos seno de teta. Por favor, vayan revisando. Si me falta un signo, avísenme. Ya está. Entonces, ¿cómo calculamos este determinante? ¿Qué método usan para calcular este determinante? Pues podemos elegir el renglón o columna que contenga más ceros. Entonces, elegiríamos, por ejemplo, este renglón. Ya está. Ya lo elegimos. Entonces, ahora vamos a ponerle los signos de los cofactores. Entonces, este sería más, menos y más. Ya me podría decir, ¿pero cómo? Porque recuerden, este es positivo, negativo, positivo, y ahí se van alternando. Ok, bueno, ya está. Entonces, me quedaría que ese determinante de M sería igual a menos seno de teta por su menor, que se forma de tapar el renglón y columna. Entonces, si quieren, de una vez ponemos el resultado para no escribir tanto. Nos quedaría menos seno cuadrado de phi por seno de teta. Y luego este producto, porque recuerden, se tapó este renglón y esta columna. Entonces sería coseno cuadrado de phi por seno de teta. Pero como la multiplicación está hacia arriba es negativo. Entonces sería coseno cuadrado de phi por seno de teta. Ya está. Ese es el primero. Luego sería menos por el signo del cofactor, menos coseno de teta, esta expresión, por su menor, que se forma de tapar el renglón y columna. Entonces vamos a multiplicar esta expresión por esta y luego esta por esta. Ok. Entonces, ¿qué nos quedaría? Coseno de phi coseno de teta que multiplica a menos seno cuadrado de phi coseno de teta. Luego esta multiplicación hacia arriba también es negativa. Entonces sería menos, déjenme moverlo a la izquierda para tener un poco más de espacio. Ya está. Ahora borro este signo que se me vino, pero pues ya ni modo. Lo voy a borrar y ahorita lo arreglo a donde debe de estar. Ahí está, ya. Bueno, entonces decíamos, ya multipliqué esto. Ya nada me hace falta multiplicar esto hacia arriba con un signo negativo. Entonces me quedaría menos coseno cuadrado de phi por coseno de teta. ¿Cómo simplifican eso? ¿Quién me ayuda a simplificar? Entonces, como este y este tienen en común al seno de teta y al signo menos, lo factorizo así. Luis Fernando, muchas gracias. Sería menos seno de si es teta, ¿verdad? Sí. Todo Sí, eso sí. multiplicando. Bueno, ahí, como ya había mencionado, el seno de teta es factor común. Ajá. Entonces también se factoriza. Sería Ajá. menos seno de teta Por menos seno de teta, ajá. y eso multiplica a Ajá. seno cuadrado de phi Ajá. más coseno cuadrado de phi. Exacto. Y pues eso da 1. Exacto, muy bien. Y del otro lado. Y en ese caso sería menos coseno de teta, que Ajá. multiplica a coseno de teta es el factor común. También el signo menos. Menos, sí. Ajá. Ajá. Y eso multiplica a seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. Exacto, muy bien. Perfecto. Y eso pues también da 1. Exacto, muy bien. Déjame ponerlo en otro color. Eso es 1 y eso es 1. Perfecto, muy bien. Y bueno, quedaría seno cuadrado de teta, positivo. Ajá, sí. Y sería otro positivo más coseno cuadrado de teta. Uh-huh. Que también eso da 1. Exacto, muy bien. Entonces el determinante de esa matriz vale 1. Muy bien. Perfecto. Ya está. Ya vale 1. Entonces, ahora que tenemos que calcular la adjunta de esa matriz,
Bueno, la voy a poner aquí en color verde. Adjunta de M. ¿Y qué es la matriz adjunta? Ah, pues es una matriz que está formada por signos de cofactores, por menores y además que se tiene que transponer. Entonces, lo primero es ponerle signos a los cofactores. Entonces sería más siempre, menos, más, menos, más, menos, más, menos y más. Ya está. Eso es lo primero. En esta matriz adjunta, primero se escriben los signos de los cofactores. En ese orden, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Se empieza siempre con positivo y se van alternando de manera horizontal y vertical, alternando, no se olviden. ¿Y de dónde salen estos signos? Ah, pues de la expresión menos 1 elevado a la I más J, donde I es el renglón y J es la columna en la que nos encontramos. Entonces, aquí estamos en la posición 1, 1, primer renglón, primera columna. Por eso 1 más 1 es 2 y menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Por eso se empieza con positivo. Pero si les cuesta trabajo recordar esta expresión, mejor recuerden que se empieza con positivo en la posición 1, 1 y a partir de ahí se van alternando los signos. Ok, bueno, entonces ya sería más, menos, más, menos, más. Y sus menores se forman de tapar en la matriz que estamos calculando su adjunta, tapar renglón y columna. Entonces, si quiero calcular el menor de este elemento, pues tapo el renglón y columna. Algo importante de la matriz adjunta es que no se escribe este elemento, solo se escribe un signo y el menor asociado a ese elemento. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es el menor asociado a este elemento? ¿Quién sería? Las escucho y los escucho. A ver, déjenme ver. Bueno, les ayudo con este. Sería seno de teta. No, lo voy a escribir más pequeñito porque si no, no me va a alcanzar. Entonces sería seno de teta coseno de phi. Y para el otro sería menos seno de phi. Ah, perdonen ustedes. Voy a borrar por aquí porque si no, no me va a alcanzar. Entonces sería menos seno de phi. Ya está. Y para el otro renglón sería coseno de teta y 0. Ahí está, porque se tapó este renglón, esta columna y me quedaron estos 4 elementos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Van conmigo? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces para este elemento, muchas gracias. Para este elemento tapamos este renglón y esta columna y nos queda coseno de teta, coseno de phi, menos seno de phi, menos seno de teta y 0. Porque tapamos este renglón y esta columna, nos quedaron estos 4 elementos y los copié bien. Ok, bueno, seguimos. Entonces, para este elemento, tapo su renglón y columna y nos quedan estos 4. Vamos a ver. Entonces, aquí escribo coseno de teta, coseno de phi, seno de teta, coseno de phi. Déjenme hacer mi matriz un poco más ancha para que me alcance todo. Permítame un momento, por favor. Ahí está. Les recuerdo, esto se llama matriz adjunta. Ok, es el cálculo de la inversa utilizando la adjunta. Entonces teníamos coseno de teta, coseno de phi. Después sería seno de teta. Bueno, voy a dejarle un poco más de espacio para que no piensen que es el mismo. Seno de teta, coseno de phi. Y abajo sería menos seno de teta, coseno de teta. Ya está. Hasta ahí van, voy bien, perdón, quise decir, voy bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿No me he equivocado? ¿No? No, profesor, todo bien. Ok, muy bien. Entonces, para este elemento, su menor se forma de tapar renglón y columna. Entonces, nos quedaría seno de phi, seno de teta, después sería coseno de phi. Ah, permítanme porque si no, no se va a entender. Coseno de phi, ya está. Y nos queda abajo coseno de teta y 0. Ya está, porque tapamos ese renglón y esta columna. Perdón, esa columna y ese renglón. Ya está. Ahora para este elemento tapo renglón y columna y me quedan las cuatro esquinas. Entonces sería seno de phi, coseno de teta, coseno de phi,
Por último, menos seno de teta y 0. Ya está. Y para este elemento, tapo este renglón y esta columna y me queda seno de phi, coseno de teta, seno de phi, seno de teta. Y abajo me queda menos seno de teta y coseno de teta. Ya está. Entonces, para este elemento, tapo renglón y columna, me queda la matriz del, bueno, el determinante de elementos, seno de phi, seno de teta, coseno de phi, seno de teta, coseno de phi, menos seno de phi. Ya está. Ok. Luego sería menos esta otro determinante. Tapamos este renglón y esta columna. Entonces me queda seno de phi, coseno de teta. Déjenme hacerlo un poco más a la derecha. Entonces nos queda coseno de phi. Y para el último renglón nos quedaría coseno de teta, coseno de phi y menos seno de phi. ¿Hasta ahí voy bien, muchachos? ¿No me he equivocado? Ayúdenme, por favor, porque si no, no quiero tener que repetirlo. ¿Sí he marcado bien los elementos? Ya para este elemento y este, nos quedaría... Si ven que me equivoqué en un determinante, avísenme para corregirlo antes de tener que repetir todo. Entonces sería coseno de teta, coseno de phi. Y por último, seno de teta, coseno de phi. Ya está. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo hasta este momento? ¿O algún determinante por ahí les causa conflicto? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Todo bien, profesor. Ok, muchas gracias. Entonces ya ayúdenme. ¿Cuánto vale el primer determinante? Seno de phi, coseno de teta. Exacto, muy bien. Muchas gracias. Seno de phi, coseno de teta. Muchas gracias, David. ¿El segundo? Sería negativo y Ajá, sería seno de teta por seno de phi. exacto. Muy bien. Listo, ya está. ¿Y el tercero? Coseno Sería cuadrado de teta, coseno de phi, Ajá, coseno cuadrado de teta, coseno de phi, ajá, más, más el ajá, seno cuadrado de teta, coseno de phi. exacto. Entonces factorizo coseno de phi y va a multiplicar a seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, lo cual es 1. Por lo Que tanto, nos da solo me 1 queda. coseno de phi. Ajá. Exacto, muy bien, David. Muchas gracias. Listo. Ya terminamos con el primer renglón. Ahora con el segundo. A ver, ayúdenme, por favor. ¿Cuánto vale el elemento 2, 1? Entonces, este es un 0 y luego, sería positivo ajá, muy por bien, el sí. signo negativo y Exacto. quedaría coseno de teta por coseno de phi. Por coseno de phi, exacto, sí. Luego, El siguiente sería positivo y quedaría seno de teta por coseno de phi. exacto, seno de teta por coseno de phi, muy bien. Luego el tercero de ese renglón. Ese producto sería coseno cuadrado de teta por seno de phi. Luego este producto sería más, por este signo menos, más seno cuadrado de teta por seno de phi. Entonces, ¿qué nos queda? Menos seno de phi. Exacto, muy bien. ¿Por qué el signo menos? Por este. Ok, perfecto. Muy bien, van muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces, ya nada más para terminar esta matriz adjunta,
Bueno, la matriz de cofactores nos falta transponerlo para que sea la adjunta. Entonces hacemos este producto, sería menos seno cuadrado de phi por seno de teta, y luego sería menos coseno cuadrado de phi seno de teta. Entonces, ¿qué me quedaría de esa expresión? ¿Qué nos quedaría Menos de eso? seno de teta. Muy bien, perfecto. Menos seno de teta, así es. Menos seno de teta. Ok, muy bien. Ahora del siguiente determinante nos quedaría menos seno cuadrado de phi por coseno de teta. Luego sería menos coseno cuadrado de phi por coseno de teta. Entonces nos queda de esta, nos queda menos coseno de teta, pero por este signo menos, nos queda más, ¿verdad? ¿Qué dicen? Sí. Ok, muy bien. Y ya de del último determinante, ¿qué nos quedaría? Entonces sería seno de phi, coseno de teta por seno de teta, coseno de phi. Entonces nos queda seno de phi, seno de, perdón, seno de phi, coseno de teta, seno de teta, coseno de phi. Y le vamos a restar seno de phi, seno de teta, coseno de teta, coseno de phi. Entonces, seno de phi aparece en ambos. Seno de teta aparece en ambos, coseno de teta aparece en ambos, coseno de phi aparece en ambos. Son iguales, pero de signo contrario. Vale 0 ese determinante. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Ok, entonces ahora sí, la adjunta de M es esta matriz, pero transpuesta. Entonces recuerden que en la transpuesta simplemente cambiamos los renglones por columnas. Entonces nos quedaría seno de phi, coseno de teta, luego abajo menos seno de teta, seno de phi, y abajo coseno de phi. Luego este segundo renglón se convierte en la segunda columna. Entonces sería coseno de teta, coseno de phi. Luego sería seno de teta, coseno de phi. Y por último, coseno de teta. Y luego este tercer renglón, me equivoqué. Porque en el último elemento de ese renglón era menos seno de phi. ¿Ahí están de acuerdo conmigo? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿En cuál, perdón, profesor? Es que había escrito, no sé, no recuerdo qué, pero el último elemento tiene que ser menos seno de phi, porque este segundo renglón se está convirtiendo en la segunda columna. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? Sí. Y ya por Sí, último, sí. el tercer renglón se convierte en la tercera columna. Seno de teta, coseno de teta y 0. Listo, ya está. Esa es nuestra matriz adjunta de M y esa también es nuestra matriz inversa. ¿Por qué? Porque el determinante de M valió 1, entonces 1 entre 1 por esta matriz, pues nos sigue quedando esta misma matriz. Entonces, esta es la inversa de M y entonces simplemente si nosotros queremos representar a los vectores I, J y K como combinación lineal de los vectores Rho, Phi y Θ, hay que multiplicar a esta matriz M por los vectores Rho, Θ y por la matriz de elementos Rho, Θ, perdón, Phi y Θ. Ya está. Entonces, ¿cómo nos quedaría? A ver, ¿quién me dice? Si eso es lo que estamos buscando, ¿no? Representar a los vectores I, J y K como combinación lineal. Exacto. Así es. Entonces multipliquen a esta matriz por esta. ¿Qué quedaría? A ver, déjenme ver antes de seguir, permítanme. Nos dice su compañero, voy. Nos dice, en el renglón 1, columna 2, no es positivo. Renglón 1, columna 2. Renglón 1, sí. Renglón 1, columna 2. Esta expresión es positiva. Ajá, pero tú te referías tal vez a esta, ¿no? Ajá, esa, profe. Ajá, a esta. Ok, vamos a ver. Entonces, esta por esta es 0. Luego esta por esta es positivo, pero por ir multiplicado hacia arriba es negativo. Pero luego por este signo es positivo otra vez. Sí, tienes toda la razón.
Entonces, esta expresión es positivo. ¿Están de acuerdo, muchachos, con lo que dijo su compañero? Sí, profesor. Ok, bueno, pues corregimos ese signo. Ya se lo quitamos porque es positivo. Muchas gracias, Carlos. Entonces aquí este es positivo. ¿Alguna otra cosa que haya notado por ahí? ¿Todo bien? ¿Qué dicen? ¿Todo bien o algún signo por ahí, muchachos? Díganme antes de seguir. ¿Qué dicen? Parece que sí, ¿no? Bueno, entonces ya. Nada más vamos a representar a los vectores i, j y k como combinación lineal de los vectores rho, fi y et. Entonces, cuando multipliquemos este renglón por esta columna, nos da el vector i, justamente. Entonces nos quedaría seno de phi, coseno de teta por rho. Luego sería más coseno de teta, coseno de phi por phi. Y después sería menos seno de teta por teta. Ok, luego multiplicamos este renglón por esta columna y nos da el vector j. Entonces nos quedaría seno de teta, seno de phi por rho. Después sería más seno de teta, coseno de phi por phi. Y por último, más coseno de teta por teta. Y ya para el vector k sería coseno de phi, es decir, el tercer renglón por esta matriz. Ok, entonces sería coseno de phi por rho, después sería menos seno de phi por phi y por último más 0 teta. Y ya está, ya terminamos. Entonces tómense un momento para copiar y seguimos. Entonces nos dice expresar al campo en coordenadas cilíndricas. Muy bien. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a las coordenadas cilíndricas. ¿Quiénes son? Fíjense, aquí está en coordenadas cartesianas, x, y y z, y lo queremos en coordenadas cilíndricas. ¿Quiénes son las coordenadas cilíndricas? Primero, lo anoto por aquí arriba. ¿Quiénes son las coordenadas cilíndricas? Un punto en coordenadas cilíndricas, ¿qué coordenadas tendría? ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir? Un punto en coordenadas cilíndricas tendría coordenadas r, teta y z. O sea que yo quiero representar a mi campo en coordenadas cilíndricas que son r, teta y z. Entonces, a donde vea x, pues tengo que usar la ecuación de transformación. Recuerden, un punto en coordenadas cilíndricas, rho, teta y z, a coordenadas cartesianas, que serían x, y z, se escribe como, usando estas ecuaciones de transformación, x es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, y z es igual a z. Eso ya los habíamos visto. Entonces, a donde veamos x, sustituimos esta expresión, a donde veamos y sustituimos esta expresión, y a donde veamos z, vamos a sustituir esa expresión, pero nos hace falta sustituir a los vectores i, j y k. Entonces, ¿a qué era igual i? Como combinación lineal de los vectores r, teta y z, y luego a qué era igual j como combinación lineal de los vectores r, teta y z, y a qué era igual k como combinación lineal de los vectores r, teta y z. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice, por favor? ¿Lo tienen en la clase anterior? Bueno, sí, la sesión anterior. Para I es coseno de teta por ER. Ajá, coseno de teta por ER, ajá. Menos seno de teta por el vector unitario E teta. Ajá. Y más 0 por el vector unitario E zeta. Exacto, muy bien, perfecto. Luego. Para J es igual al seno de teta por el vector unitario ER. Sí, muy bien. Más el coseno de teta por el vector unitario E teta, más 0 por el vector unitario E zeta. Ajá, muy bien, perfecto. Y en K es 1 por el vector unitario E zeta. 0 en R más 0 en E teta más E zeta. Exacto, muy bien, David, perfecto, ya está. Entonces, con esto que aprendimos, ya puedo cambiar a mi campo expresado en coordenadas cartesianas, lo puedo expresar en coordenadas cilíndricas completamente. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, ¿quién me ayuda? A donde veamos X, vamos a escribir ¿qué? R coseno de teta. Exacto. A donde veamos al vector Y, vamos a escribir
coseno de coseno, teta ajá, por ER ajá, menos seno de teta, E ujú, teta ajá, y ya, nada y más, listo. ¿no? Ajá. Ajá. Luego, Más R cuadrada, ujú, seno cuadrado de teta por exacto, muy bien, ajá, seno de teta R sí, muy bien, más coseno de teta E teta exacto, muy bien, y más 3Z E sí, Z. por EZ, ok, muy bien. Pues ya simplemente desarrollamos, agrupamos y simplificamos y ya. Entonces sería el campo vectorial en las coordenadas cilíndricas sería R coseno cuadrado de teta por ER, luego sería menos R coseno seno por E teta, después sería más R cuadrada seno cúbico de teta por ER, después sería más R cuadrada seno cuadrado de teta por coseno de teta por E teta más 3z por EZ. Ya está. Luego sería el campo vectorial en coordenadas cilíndricas. Entonces agrupamos los ER, ER y ER. Ok. Entonces nos quedaría R coseno cuadrado de teta más R cuadrada seno cúbico de teta y todo eso por el vector unitario ER. Después agrupamos los etetas. Ya está. Entonces nos quedaría más R cuadrada seno cuadrado de teta por el coseno de teta menos R coseno de teta seno de teta por E teta y por último 3z por EZ y ya está escrito nuestro campo vectorial, pero en términos de las coordenadas cilíndricas. Ya está. Entonces, cuando nos pidan cambiar un campo, una función, pues todo lo tenemos que cambiar en términos de las nuevas coordenadas. Las que nos den, en este caso, fueron las coordenadas cilíndricas. Ok, muy bien. Entonces, tómense un momento para copiarlo y seguimos. Bueno, entonces ahora imagínense que nos pidieron expresar a este mismo campo, pero ahora en coordenadas esféricas, las cuales son rho, phi, teta. Entonces requiero recordar más bien las ecuaciones de transformación. Entonces las ecuaciones de transformación directa, x es igual a rho, seno de phi, coseno de teta, y sería igual a rho, seno de phi, seno de teta, y por último z sería igual a rho coseno de phi. ¿Están de acuerdo? Estas son mis ecuaciones de transformación en el sistema esférico. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok. ¿Qué más necesitamos? Los vectores i, j y k como combinación lineal de los vectores rho, phi y teta, que lo acabamos de hacer. Eso fue lo último que hicimos el día de hoy. Entonces, ¿quién es el vector i? Era seno de phi coseno de teta por rho. Después sería más coseno de teta por coseno de phi por phi. Y por último, menos seno de teta por teta. Ya está. A ver, díctenme los otros, por favor. Los escucho. En J es seno Ajá, de teta, ajá, seno de phi, ajá, bueno, por seno de phi, ajá, por el vector unitario con respecto de rho. ajá, Más seno de teta, coseno de phi, ajá, por el vector unitario con respecto de phi, ujú, más coseno de teta, por el vector unitario con respecto de teta. ujú. Muy bien, perfecto. El siguiente es coseno de phi, Sí, por el vector unitario con respecto de rho, ajá, menos el seno de phi, sí, por el vector unitario con respecto de phi, ujú, y ya. cero en... Ajá, Sí, cero por teta, pero pues ya no lo ponemos, porque es sí, un sí, cero. sí. Ok, muy bien, perfecto. Y pues ya nada más, entonces nuestro campo vectorial en coordenadas esféricas que son rho, phi y teta, nos quedaría como, en lugar de escribir i, ¿qué escribimos? Perdón, en lugar de escribir x, escribimos Rho seno de phi por coseno de teta.
seno de phi por coseno de teta. Muy bien. Y en lugar de escribir al vector y, escribimos todo esto que está aquí. Todo esto. Pues vamos a ponernos a trabajar para terminar rápido. Entonces sería seno de phi, coseno de teta por e rho. Luego sería más coseno de teta por coseno de phi por e phi. Y menos seno de teta por e teta. Ya está. Luego, en lugar de escribir a y cuadrada, ¿qué escribimos? Sería rho cuadrado, Ajá, sí, muy bien. seno cuadrado de phi Sí, muy bien. y por seno cuadrado de teta. Exacto. Por, en lugar de escribir a j, escribimos a seno de teta, seno de phi, por e rho, más seno de teta, coseno de phi, por e phi, y más coseno de teta por e teta. Ok, muy bien. Listo. Y por último, en lugar de escribir a 3z, escribimos a 3 por, o 3, ¿qué? 3 rho coseno de phi. Exacto, 3 rho coseno de phi, que multiplica a el vector k, que en términos de los vectores unitarios e rho y e phi sería coseno de phi por e rho menos seno de phi por e phi. Listo, ya está. Entonces simplemente desarrollamos y simplificamos. Entonces, a nuestro campo vectorial en coordenadas esféricas, ¿cómo quedaría? Entonces vamos a empezar con los erros. Vamos a marcarlo. Entonces aquí está esta expresión por error, luego esta expresión por error y esta expresión por error. Entonces vamos a poner algo, bueno, lo voy a poner en otro color para que se pueda diferenciar en verde. Ajá. Todo esto por error. Entonces, ¿quién sería lo que estaría dentro del paréntesis? Entonces, de la primera expresión nos quedaría que rho. Ajá, sí, 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 adelante, adelante. Creo que alguien quería decirme. Rho seno cuadrado de phi, Ajá, muy coseno bien. cuadrado de teta, Perfecto, muchas gracias. Sí, sí, sí. más rho Ajá, cuadrada, ajá. seno cúbico de, no, perdón. Sí, 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 seno sí. cúbico de phi, Sí, sí, sí. seno cúbico de teta, Ajá, muy bien. Estoy de acuerdo. más 3 rho coseno cuadrado de phi, y listo. Por Ok. rho. Exacto, muy bien. Por error. Muy bien. Muy bien, Debbie. Muchas gracias. Ya está. Ok, listo. Entonces, ahora para el vector e phi, ¿quién multiplica el vector e phi? Ah, pues. Entonces vamos a multiplicar ahora estas expresiones por estas de aquí. Ya está. Entonces, ¿qué nos quedaría? Las voy a marcar en azul así para que se puedan identificar fácilmente. Entonces sería rho seno de phi coseno de phi por coseno cuadrado de teta. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profe. Ok, ok, muy bien. De los segundos términos nos quedaría rho cuadrada, seno cúbico de teta. Después sería seno cuadrado de phi y coseno de phi, según yo. No sé si estén de acuerdo. ¿Qué dicen? Y ya por último nos quedaría menos 3 veces rho seno de phi por coseno de phi. Y ya. No sé, ¿cómo ven? ¿Sí, sí está bien? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
Sí, profesor. Ok, muy bien. Y ya nada más nos falta para E teta. ¿Cómo nos quedaría para E teta? Quedaría menos rho, seno de phi, Menos seno rho, de teta, menos rho, seno de seno phi. de phi, seno de teta, coseno Ajá. de teta, Ajá, muy bien. Estoy de más acuerdo. Ajá. rho cuadrada, Ajá. seno cuadrado de phi, seno Ajá. cuadrado de teta, más coseno de teta, Seno cuadrado de phi, seno cuadrado más, de ajá, teta. seno cuadrado Ajá. de teta, más coseno, Por coseno de teta, ¿no? sí, ajá, es que ya me Ajá. revolví. Perfecto, perfecto. Sí, yo también ya me revolví. Está... es que estaba muy largo, pero bueno, ya no importa. Entonces sería Más, menor. ajá, Voy a repetirlo porque ok, como ahí sí, ya no me alcanzó. Seno de teta, rho, menos rho, seno de phi, seno de teta, coseno de teta. Después más rho cuadrada, seno cuadrado de phi, seno seno cuadrado de teta. cuadrado de teta, coseno de teta, Ajá. Y ya, ¿no? más, sí, y ya, listo, por Ajá. teta. Exacto, por E teta. Listo, ya está. Solo nos faltaba esa partecita. Muy bien, pues ya está nuestro campo, pero ahora expresado en coordenadas esféricas. Entonces no lo olviden, si les piden convertir una función a las coordenadas cilíndricas esféricas polares, pues usen las ecuaciones de transformación. Pero si es un campo, además de reescribir a X, Y, Z en términos de las nuevas coordenadas, también los vectores unitarios deben de representarlos en términos de los nuevos vectores unitarios, rho, teta, phi, z, los vectores que en el sistema en el que estén trabajando. Entonces nada más eso no lo pierdan de vista. Pero bueno, entonces terminen de copiar esta parte y ahora sí ya hacemos el rotacional, divergencia, laplaciano en coordenadas curvilíneas, que ahí se utilizan los factores de escala. Por eso es que calculamos los factores de escala en el sistema polar cilíndrico esférico. Por eso es que calculamos a los vectores unitarios, porque los necesitamos. Bueno, entonces tómense un momento y continuamos la grabación. Les decía, si necesitamos calcular el gradiente de divergencia rotacional laplaciano en coordenadas curvilíneas, pues lo vamos a tener que calcular utilizando estas expresiones. Entonces dice aquí sea f una función escalar f en coordenadas curvilíneas. De estas condiciones se verifica que el gradiente de esa función va a ser 1 entre el factor de escala de la primera variable por la derivada parcial de la función respecto de la primera variable por el primer vector unitario más 1 entre el segundo factor de escala por la derivada parcial de la función respecto de la segunda variable por el segundo vector unitario y así sucesivamente. Entonces, estas expresiones nos permiten calcular el gradiente, la divergencia, el rotacional y el laplaciano si es que nosotros tenemos nos piden calcularlo en un sistema de coordenadas distinto al cartesiano, que ya lo sabíamos hacer en el sistema cartesiano. Ahora, si nuestro sistema en el que estemos trabajando es un sistema curvilíneo, pues vamos a tener que involucrar a los vectores unitarios en ese sistema curvilíneo y a los factores de escala. Pero ya les había pedido que anotaran esas expresiones, entonces simplemente las vamos a utilizar. Vamos a utilizarla para hacer un ejercicio y ya con ese ejercicio terminamos nuestra sesión del día de hoy. Déjenme ver si aquí no está. No está aquí. Bueno, entonces déjenme copiarlo en el pizarrón, nuestra grabación. Entonces nos dicen, sea la función f de x, y, z, que tiene por regla de correspondencia x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada más e a la z, usar las coordenadas esféricas para calcular el gradiente, el laplaciano y el rotacional del gradiente de esta función. Bueno, entonces lo primero es que nos piden usar las coordenadas esféricas. Entonces vamos a recordar las ecuaciones de transformación en coordenadas esféricas. Entonces otra vez las escribimos, las acabamos de usar. Entonces es muy Profesor, fácil. Ajá, sí, perdona. perdón, es que no está compartiendo el pizarrón. Gracias, ya Perdón, está. perdón. No tienes que disculparte. Entonces les decía, nos dan una función en coordenadas cartesianas, una función escalar. Ok. Y de esa función nos dicen que usemos las coordenadas esféricas para calcular el gradiente de esa función
Escalar, el laplaciano y el rotacional del gradiente de esa función escalar. Ok, bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es recordar las ecuaciones de transformación entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas esféricas, tanto las de transformación directa como inversa. Entonces, X es igual a rho, ¿qué más? Rho seno de phi, coseno de teta, y sería igual a rho seno de phi también, pero multiplicada por el seno de teta, y z sería igual a rho por el coseno de phi. Muy bien, perfecto. Y por el otro lado tenemos que las ecuaciones de transformación inversa nos dicen que rho, phi y teta, ¿a qué son igual? ¿Se acuerdan, muchachos? Para las coordenadas esféricas, ¿cuáles son las ecuaciones de transformación inversa? Bueno, para rho es muy sencillo porque es la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Para phi sería igual a ¿qué? Al ángulo cuyo coseno es ¿qué? También es sencilla, que sería z sobre rho, donde rho es la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y teta sería igual al ángulo cuya tangente es y entre x. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Qué dicen? Sí, profesor, sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya que recordamos eso, pues vamos a reescribir a nuestra función, pero ahora en coordenadas esféricas, que serían rho, phi, teta. Entonces, en lugar de escribir x cuadrada, ¿qué escribiríamos? Rho cuadrada, seno cuadrado Ajá, de phi, coseno ajá, cuadrado de teta. exacto. Seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de teta. Ok, bueno, vamos a hacerlo del camino largo, pero hay uno más fácil, pero ahorita se los muestro. Entonces sería rho cuadrada, seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de teta. Muy bien. En lugar de escribir y, escribimos rho cuadrada, seno cuadrado de phi, seno cuadrado de teta. Muy bien. En lugar de escribir z cuadrada, escribimos rho cuadrada, coseno cuadrado de phi. Y en lugar de escribir e a la z, escribimos e a la rho coseno de phi. Muy bien, perfecto. Bueno, de esto se puede simplificar. ¿Cómo? Ah, pues, ¿qué tienen en común esta expresión y esta? Rho cuadrada, seno cuadrado de phi. Exacto. Rho cuadrada, seno cuadrado de phi, que multiplicaría a coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Que eso sería un 1. Entonces simplemente me queda que estas dos expresiones sumándose son rho cuadrada, seno cuadrado de phi. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Ok, muy bien. Y del otro lado sería rho cuadrada, coseno cuadrado de phi, más e a la rho coseno de phi. Ok, bueno. Y ahora estas dos que tienen en común, pues tienen en común a rho cuadrada, que va a multiplicar a seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, lo cual es un 1. Entonces simplemente me queda rho cuadrada más e a la rho coseno de phi. Esa es mi función escalar, pero ahora en términos de, bueno, ahora en el sistema esférico. Toda esta se convirtió en esta suma de estas dos únicas expresiones. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí vieron Sí, cómo profesor. simplificamos? Ok, bueno, pero había una forma más sencilla. Porque aquí tengo que rho es igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z al cuadrado. Y aquí estoy sumando los cuadrados de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Pues resulta que la suma de los cuadrados de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es rho cuadrada, que es lo que me quedó después de simplificar, pero pues lo podría haber escrito eso desde un principio. Pero bueno, no pasa nada. Ok, ya está. Entonces ya tenemos a nuestra función representada en coordenadas esféricas. Son rho cuadrada más e a la rho coseno de phi. Ya está. Entonces nos piden calcular primero su gradiente. ¿Y cuál era la expresión que teníamos para calcular el gradiente de una función? Pues dice que el gradiente de una función en coordenadas curvilíneas se calcula como 1 entre el primer factor de escala, en esas coordenadas.
Luego, la derivada parcial de esa función respecto de la primer variable en esas coordenadas y luego por el primer vector unitario. Después sería más 1 entre el segundo factor de escala por la derivada parcial de f respecto de la segunda variable por el segundo vector unitario. Después 1 entre el tercer factor de escala por la derivada parcial de la función respecto a la tercera variable por el tercer vector unitario. Ok, bueno, esto es en general. En general así se calcula. Pero bueno, estamos en el sistema esférico. Entonces vamos a poner aquí para el sistema, permítanme, para el sistema esférico, ¿quiénes son mis variables? ¿Quiénes son mis variables, dijimos? Rho, phi y teta. Exacto, entonces escriban esto mismo, pero utilizando estas variables. Entonces, ¿cómo les quedaría? A ver, ¿quién me dice? El gradiente en el sistema esférico, ¿quién sería? 1 sobre h rho. Ajá, muy bien, perfecto. Por la derivada parcial de la función respecto de rho. Muy bien, sí, sí, por sí. e rho. Ajá, muy bien, muy bien. Muy bien, Más continúa, 1 Debbie. sobre phi, sobre el factor de escala de phi. Ajá, muy bien, sí. Por la derivada parcial de la función respecto de phi. Por el vector unitario de phi. Sí. Más 1 sobre el factor de escala de teta por la derivada parcial de la función respecto de teta por e teta. Exacto, muy bien. Ah, pues ya simplemente hacemos las operaciones respectivas y calculamos lo que necesitemos calcular. Ok, bueno. Nosotros ya sabemos cuánto valen también los factores de escala en el sistema esférico. Es decir, sabemos cuánto vale h rho, h phi y h teta. Lo acabamos de calcular hace unos instantes. Entonces, ¿cuánto nos quedó h rho? 1, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué dicen? Sí. Ajá. ¿Cuánto nos había quedado h phi? Rho. Rho, muy bien. ¿Y cuánto nos había quedado h teta? Rho seno de phi, creo. Rho seno de phi. Exacto, sí, sí, sí. Miren, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos en la primera página. Entonces, h rho 1, h phi rho y h teta rho seno de phi. Muy bien, Debbie, perfecto. Muchas gracias. Ya los teníamos, por eso es que los calculamos. Ok, entonces sustituimos los valores nada más. Entonces nos quedaría 1 entre h rho, pero h rho vale 1, pero lo dejo expresado para que no se les olvide lo que estamos haciendo. Entonces lo voy a poner así como está en el mismo color, que es verde, h rho vale 1. Ok, después sería por la derivada parcial de f respecto de rho. Entonces aquí tenemos a nuestra función f y la tengo que derivar respecto de rho. ¿Qué me quedaría? ¿Quién me puede decir? Inténtenlo, muchachos, inténtenlo. 2 rho. Ajá, muy bien. 2 rho debe. Ajá. Menos rho seno de phi. No, porque vamos a derivar a esta respecto de rho. Entonces, sí. Ajá. Sería coseno de phi. Ajá. Por e a la rho coseno de phi. Exacto, coseno de phi por e a la rho coseno de phi, porque la derivada de la función exponencial es ella misma multiplicada por la derivada de su argumento. Y la derivada del argumento, que es rho coseno de phi respecto de rho, es coseno de phi, como tú lo mencionaste. Muy bien, Debbie. Perfecto. Entonces, después sería todo esto multiplicado por el primer vector unitario, que sería e rho. Muy bien, listo. Continuamos. Después sería más 1 entre el factor de escala h phi, donde h phi vale rho. Entonces ahí sí cambia, 1 sobre rho. Ahora, por la derivada otra vez de esta misma función, pero respecto de phi. ¿Quién me ayuda? Ahora, Luis Fernando, por favor. Muchas gracias. Te escuchamos. Sí, ahora sería la derivada de f rho con respecto cuadrada. de phi, ¿verdad? Ajá, la derivada de rho cuadrada respecto de phi, ¿cuánto vale? Bueno, en la primera sería 0. Exacto, Más, muy bien. Ajá, muy bien, muy bien. y sería menos seno de Ajá, phi ajá, muy bien. por rho, ¿verdad? Por e a la... bueno, sí. Menos seno de phi por rho o menos rho seno de phi, como quieran. Sí. Ajá.
Sí. Ajá, vamos a ponerlo al inicio para que no nos confundamos. Sí. Menos rho seno de phi, ajá, por. Y eso multiplicaría al exponencial Ajá. con argumento rho coseno de phi. Exacto. Muy bien, muy bien. Yo estoy de acuerdo porque la derivada de la función exponencial tiene que ser ella misma, luego por la derivada de su argumento. Pero como estamos derivando ahora respecto de phi, la derivada del coseno de phi es menos seno de phi por esta constante que es rho. Muy bien, perfecto. Todo eso por e phi. Ok, y luego sería más 1 entre el factor de escala h teta, que sería esta expresión, 1 sobre rho seno de phi, por la derivada de esta respecto de teta, que vale 0, porque no hay teta. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Entonces ya simplemente, ya terminamos, pero hay que simplificar. Entonces 1 entre 1, pues es 1, que multiplica a 2 rho más coseno de phi por e rho coseno de phi por e rho. Después sería menos rho entre rho da la unidad y simplemente nos queda menos seno de phi por e a la rho coseno de phi y todo eso por e phi. Y ya tenemos el gradiente de esa función. Si quiero poner, pongo más 0 por e teta. Ya tenemos el gradiente de esa función en coordenadas esféricas. Y una vez vamos a pasar al rotacional del gradiente, pues ya que tenemos el gradiente, vamos a calcular su rotacional. Ok, muy bien. Pero déjenme ver. Muchas gracias, disculpen ustedes. Entonces ahora vamos a calcular el rotacional de este vector gradiente que obtuvimos. Entonces, el rotacional de una función vectorial se calcula usando esta expresión, que sería 1 entre el producto de los factores de escala multiplicando al determinante que permite calcular ese rotacional. En el primer renglón van los vectores unitarios en el nuevo sistema. EU, EV y EW, pero no van solos. Van acompañados de los factores de escala. En el segundo renglón escribimos las derivadas parciales respecto de esas variables. Simplemente es la notación. Recuerden, el gradiente se obtiene multiplicando al operador nabla, que es un vector formado por derivadas parciales, y en el tercer y último renglón, pues el campo vectorial, sus componentes. Entonces sería HU por FU, HV por FV y HW por FW. Ok, muy bien. Entonces ahora sí, ya que tenemos esta expresión, ¿quién me ayuda a hacer la operación respectiva? La escuchamos a Debbie y a ustedes también, muchachos. Entonces, ¿quién lo intenta? Bueno, sería 1 sobre... Ajá. Bueno, la multiplicación de los factores de escala sería el jacobiano de la función, ¿no? Que ya lo tenemos. Exacto. Entonces sería... Pero bueno, vamos a ponerlo aquí. Vamos a representarlo en esas variables que sería h rho, h phi y h teta. Ok, muy bien. Sí. Luego. Bueno, el primer renglón sería h rho, e rho. Ajá, muy bien. H phi por e phi. Ajá, muy bien. H teta por e teta. Sí, muy bien. En el segundo renglón sería la derivada parcial respecto de rho, la derivada parcial respecto de phi y la derivada parcial respecto de teta. Y en el último renglón sería el factor de escala de rho por la componente, ¿no? La componente en rho. Ajá, exacto. H phi por la componente en phi. Ajá. Y H teta por su componente en teta. Exacto, muy bien, ya está. Y sustituyendo, ahora sí, ¿qué nos quedaría? ¿Qué nos queda? Ya los factores de escala ya los conocíamos. H rho vale 1, H phi vale rho y H teta vale rho
seno de phi, ¿sí? Sí. Ok, muy bien. Entonces después sería h rho, pues es 1 por e rho, o simplemente puedo poner e rho, pero bueno, lo dejo así. Luego h phi es rho por e phi. Y por último h teta, pues sería rho seno de phi por e teta. Listo, ya está. Luego en el segundo renglón, pues sería derivada parcial respecto de rho, derivada parcial respecto de phi y derivada parcial respecto de teta. Y ya. En el tercer y último renglón, pues las componentes del campo. Ok, entonces, ¿qué nos quedaría? La tercera es 0. Pero las otras... Ajá, déjenme moverlo. Ya está. ¿Qué ponemos? Entonces, h rho, pues es 1 por la componente en rho del campo. Entonces sería 2 rho más coseno de phi por e a la rho coseno de phi. Ok, muy bien. Y ya aquí, ¿qué escribiríamos, muchachos? ¿Qué sería? Entonces aquí, profesor, ¿se toman en cuenta las componentes del gradiente de la función? Sí, porque es que nuestro campo vectorial es este gradiente, justamente. Ah, ok, ok. Ajá. Gracias. Sí, por nada, por nada. O sea, si ya te hubieran dado directo tu campo vectorial, pues aquí pones las componentes del campo vectorial multiplicadas por los factores de escala. Aquí se muestra. Pero bueno, en este caso nos están pidiendo calcular el rotacional del gradiente. Entonces el gradiente es el que está haciendo el papel de nuestro campo vectorial. Es como si nos hubieran dicho, este gradiente se llama campo M. Entonces calcula el rotacional del campo M. Y aquí irían las componentes del campo M. ¿Me explico? Sí, ya vi, muchas gracias. Por nada, por nada. Entonces ya solamente nos falta ¿quién? Sería menos seno de pi. Ajá, pero solo hace falta algo, menos seno de phi por e ¿Y a por el la rho. exponencial? Ajá, pero falta otra cosita por ahí. Multiplicado por rho. Por el factor Exacto, de escala. por el factor de escala, exacto. Ya está, ya está. Ahora sí ya, pues simplemente hacer las operaciones respectivas. Bueno, entonces vamos a calcular ya este determinante. Entonces tenemos que el gradiente de la función vectorial, en este caso es el gradiente de nuestra función escalar, pues nos quedaría como 1 sobre rho cuadrada por el seno de phi, que multiplica a, entonces sería el vector rho multiplicado a, entonces derivada parcial de respecto de phi de 0, pues vale 0, luego menos la derivada parcial respecto de teta de esta expresión que también vale 0, entonces nos queda 0. Luego sería menos rho por e phi, que multiplica a, tapamos renglón y columna, derivada respecto de rho de 0, pues es 0, y derivada respecto de teta de esta expresión también es 0, porque esta expresión no contiene a teta. Ya está. Después sería más rho seno de phi por e teta, que multiplica a, tapamos renglón de columna, la derivada respecto de rho de esta expresión. Observemos que esta expresión contiene a rho dos veces, aquí y aquí. Por lo tanto, es un producto de funciones que sería la primera expresión por la derivada de esta, que sería la misma función exponencial tal cual por la derivada de su argumento. Estamos derivando respecto de rho al argumento, por lo tanto el resultado será coseno de phi. Ok, después sería otra vez menos, por el signo menos que aquí está. Ahora la segunda expresión, que fue la función exponencial, por la derivada de la primera respecto de rho. Entonces nos queda seno de phi. El signo, recuerden, ya lo dejamos aquí. Ok, muy bien. Después a esta parte le vamos a restar el producto de la derivada parcial de respecto de phi de esta expresión. Ok, entonces si derivo respecto de phi a 2 rho, pues me queda 0.
pero si derivo respecto de phi a toda esta expresión, me queda un producto. Bueno, una suma, porque esto es un producto. Este contiene a phi y este también. Entonces, la primera expresión pues sería coseno de phi por la derivada de la segunda. La derivada de la función exponencial pues es ella misma por la derivada de su argumento. Como estoy derivando respecto de phi, entonces me queda menos rho seno de phi. Ok, muy bien. Y después sería más. La segunda expresión ahora, la función exponencial. La función exponencial e a la rho coseno de phi. La función exponencial, permítanme hacerlo un poco a la derecha, perdón, a la izquierda. Ahí está, ya está. Entonces sería la la segunda expresión por la derivada de la primera, que sería menos seno de phi. Menos seno de phi. Ok, ya está. Entonces simplificamos. El rotacional de esta nueva función vectorial que obtuvimos sería 1 entre rho cuadrada por seno de phi, que sería e rho por 0 menos rho e phi por 0 también, más rho seno de phi por e teta, que multiplica a, entonces sería menos rho seno de phi coseno de phi por e a la rho coseno de phi. Después sería menos seno de phi por e a la rho coseno de phi. Después sería menos por menos es más. Ok, entonces sería más rho seno de phi coseno de phi por e a la rho coseno de phi. Después sería menos por menos da más seno de phi e a la rho coseno de phi. Ya está. Entonces, esta expresión, voy a ponerlo con otro color, esta expresión es igualita a esta, pero con signo contrario. Luego esta es igualita a esta, pero con signo contrario. Entonces me queda que el gradiente de esa función vectorial sería el vector 0. El vector 0, porque en R quedó 0, en Phi quedó 0 y en E teta también va a quedar 0. Entonces es el vector 0. Entonces significa que aunque no nos lo preguntaron, pero ese gradiente que obtuvimos, al cual estamos calculando su rotacional, es irrotacional. Y ya con esto terminamos este ejercicio.